tratando de ampliar esos lapsos, nosotros tenemos la potestad de hacerlo y eso fue lo que hicimos. Porque, como te decía, la idea es asegurar la participación, que de verdad las distintas organizaciones que vayan a postular y las personas que estén interesadas en presentarse pueda garantizársele la posibilidad de presentar a tiempo su nombre. Observamos que muchas personas que se han presentado son del interior, faltaban unos que otros requisitos, no queríamos negar, porque por el contrario queremos ser muy transparentes en esto y no queríamos negar la posibilidad que esas personas consignaran sus requisitos y tener una evaluación clara y exhaustiva de sus credenciales. Los próximos pasos, una vez que se concluya ese lapso de una semana, los pasos a seguir, ¿cuáles son? Fíjate, nosotros, esto concluyó el día 20, ¿no? Después de allí tenemos 6 días, tendríamos 20 días a los efectos de hacer con el criterio, se reúne todo el comité y se aplica la metodología, se estudia el currículo credenciales por credenciales y se hace una publicación de un primer listado, y donde las personas tendrán la posibilidad tendrán 6 días para impugnar. Si X persona se postuló y alguien tiene razones para impugnarlo, lo impugna, y a su vez existen 6 días posterior para que existan los descargos, es decir, para que las personas también se defiendan de esa impugnación. Posterior a ello, tendríamos nosotros como comité de días para dar una respuesta, y después estos nombres se envían a lo que es la plenaria de la Asamblea Nacional, y la Asamblea tendría 10 días hábiles para tomar la decisión, 10 días continuos, para tomar la decisión de la selección ya definitiva de los 9 nombres, 3 rectores principales y 6 suplentes que estarían integrando el Consejo Nacional. ¿Ese proceso se finiquita este año? Nosotros estamos trabajando en ello. Nosotros creo que hay un ánimo de cumplir con los lapsos establecidos, y estamos con mucha responsabilidad y con mucha entrega fajados en la necesidad de cumplir esta tarea que nos exigen las leyes de la República. Otro tema, lo abordaba aquí el rector Vicente Díaz, y habla de que el CNE no fue lo suficientemente firme con la regulación electoral para impedir el ventajismo de parte del gobierno en las elecciones. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Vicente Díaz? Fíjate, yo me concentraría más, porque pareciera que esos son elementos de forma y no de fondo, porque tú ves que a veces hay contradicciones en algunas posiciones que asumen este mismo rector e inclusive algunos voceros del oposicionismo venezolano. Fíjate, en lo que yo puedo decidir es que efectivamente nosotros tenemos un sistema electoral que no es, bajo ninguna circunstancia se puede hacer trampa con ello. Que algunas organizaciones, que la organización popular, que las distintas organizaciones o partidos tengan formas de moverse, de movilizar su gente, eso no quiere decir que sea trampa. Y eso se ha querido cuestionar. El hecho de que cada organización se moviliza, tiene su estrategia para lograr el voto, no tiene que verse como trampa. Por el contrario, lo importante es algo que decía, que efectivamente las mesas electorales están en manos de personas de la sociedad. No es que un partido postule una lista, no, son personas que se cogen de forma aleatoria y que son garantes precisamente de ese mandato que nos da el artículo 5 de la Constitución, como es el ejercicio de la soberanía a través del voto. Entonces, y que esta soberanía como un mecanismo intransferible que radique precisamente en el pueblo y que no debe ser alterado. Y yo creo que, por el contrario, lo que te decía en una oportunidad, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo lo que ha sido la gestión del Consejo Nacional Electoral. Estas personas que van a sumarse a lo que serán las nuevas autoridades, tienen que seguir haciendo la labor de cada vez incrementar más la participación de la sociedad, lograr que exista, se mantenga la confianza, porque cuando dicen no, que no hay confianza en el Senado, como que no hay confianza, y cada elección la participación es mayoritaria, cada vez más personas participan en los procesos electorales, y eso deja claro la confianza que tiene el pueblo venezolano, que apoya la revolución, y los que no la apoyan también, en su árbitro electoral. Por aquí también te preguntan sobre, aquí hay varios comentarios, ¿no? Bueno, algunas preguntas. Dice, señor Roa, la Asamblea Nacional pregunta por qué se están llevando los billetes de 100 bolívares a Colombia y aquí no se ven en los bancos. Otro punto por aquí que te plantean. Saludos, Hugo. Esta gente de la televisión quiere ver algo cuando sueltan Pedro Víctor López según la ONU. ¿Qué te parece? Te manda saludos
Subdis Trujillo, excelente diputado, saludos de Trujillo, del Frente de Personas con Discapacidad. Deberían publicar los currículos de los candidatos rectores del Senado, ¿por qué no lo hacen? Pues fíjate, nosotros, las personas presentan sus credenciales, nosotros las evaluamos y a partir de allí hay unos perfiles, hay todo un reglamento donde establecen los perfiles y nos preocupamos y nos concentramos en escoger más que por currículos, porque a veces se quisiera como cuestionar a una persona porque no tiene X cantidad de estudios. Creemos que este tema debe exigir un nivel de compromiso fuerte con las instituciones y la Constitución de la República, en este caso con la institución como la Comisión Nacional Electoral y la Constitución. Por otra parte, tú me comentabas algo del diálogo. Nosotros insistimos que el diálogo en Venezuela nunca ha dejado de estar abierto. El presidente Chávez siempre Chávez llamó al diálogo permanente y nunca las respuestas fueron paros petroleros, las respuestas fueron paro empresarial, las respuestas fueron movilizaciones donde inclusive se utilizó a jóvenes como carne de cañón. Y actualmente el presidente Nicolás Maduro nunca se ha negado a la posibilidad de diálogo, claro, en el marco de las leyes y la Constitución de la República. Nosotros no podemos estar alterando permanentemente o cumpliendo el capricho o algunas posiciones injerencistas para poder decir, no, se abrió la posibilidad de diálogo o hay un diálogo en Venezuela. No, por el contrario, existe una referencia, existe una normativa que nosotros no podemos estar vulnerando cada vez que algún grupo político en el país le da la gana de violentarlo. Continuamos con Hugo Roa. De este tema de los billetes que plantean, que se están llevando los billetes. Pero se parte del contrabando, es una batalla que estamos dando. Fíjate, ya aquí, y eso es las mafias cuasi perfectas, la hemos definido en otra oportunidad, hay mafias cuasi perfectas del contrabando, que que se llevan esos billetes para que el bachaqueo que utilizan pagarles allá con bolívares y le hacen transferencia. Y toda una trampa montada con esto, o sea, llevan bolívares para allá y entonces les pagan en transferencia en bolívares aquí para ellos tener bolívares en el sitio y poder pagar lo que llaman el raspado de tarjeta, el pago de los alimentos que bachacan. Fíjate, eso es un tema que debe asumirse como una política de Estado el contrabando. Nosotros a veces vemos con preocupación que cuando en algunas posiciones del oposicionismo venezolano se muestre como queriendo decir que la batalla o la lucha que nosotros llevamos contra este flagelo es simplemente una cortina de humo. Si algo le hace daño a la economía venezolana es precisamente el flagelo del contrabando, y que nunca ha negado el Ejecutivo Nacional que efectivamente nos filtraron estas mafias en las distintas instituciones, y que es por ello que todo venezolano, que indistintamente de su posición política, debería sumarse a esta batalla contra este flagelo tan fuerte como es el contrabando. Otra pregunta que tiene que ver con el CNE. Mira, Rigoberto Comenara dice, cambiando los integrantes del CNE se podrá dar los resultados ante la 10 PM, ya que no sucedió eso en más de 10 años. Y Néstor Alfonso te dice, el número de inscritos bajó porque la gente sabe que el concurso es solo para militantes incondicionales del PSUV. Eso es completamente, yo lamento la posición, pero allí se está postulando todo aquel venezolano o venezolana que se sienta capaz de asumir esta responsabilidad, y nosotros estamos evaluando las credenciales con mucha objetividad. Y en cuanto al tema de lo que me comentaba anteriormente, no solamente del Consejo Nacional Electoral, me decías lo de que si es militante o no, completamente falso. Por el contrario, hay una lista de los que sí están calificando y vienen descalificando y tratan de descalificar inclusive al comité de postulaciones en la organización esta terrorista SUMAT, que sí juega permanentemente. ¿Por qué terrorista? Bueno, porque creo que es una organización que recibe dinero de grupos de la extrema derecha latinoamericana como Álvaro Uribe, porque esta organización es evidente la vinculación que tiene a Álvaro Uribe y a todos estos grupos como la USAID, la MEC, la misma CIA, que a veces uno le dice que la gente dice, no, eso es mentira, no es mentira, ahí están los documentos desclasificados donde permanentemente ellos descaradamente han declarado que han recibido financiamiento internacional, inventan todo, inventan cosas. ¿Con qué motivo? Entonces estabiliza la democracia, porque en vez de sugerir elementos claros al comité, lo que hacen es atacar a todos los miembros del comité. Vamos a la pausa, ya venimos con Hugo Roa, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro del Comité de Postulaciones Electorales. Ya regresamos. Usted
Usted está viendo